3, 2, 1. Buenas a todos, Emotioners, ¿qué tal estáis? Estamos un día más en Emprendimiento Estoico y hoy le he robado el podcast a Pedro y me he traído a un buen amigo nuestro que se llama Edu Bacherreguren, creo que lo he dicho bien. Y bueno, es un pedazo de crack a nivel de entrenamiento y a nivel de economía. Es una persona súper interesante, así que sin más dilación, voy a dejar que se presente y vamos a darle caña al episodio de hoy. ¿Qué tal, Edu? Bueno, hola a todos, Emotioners, y un placer estar aquí. Gracias, Marcos, por traerme. Y cuéntame a ver qué nos han preguntado, a ver cómo podemos aportar. Sí, básicamente he dicho que vamos a hablar tú y yo y me han dejado varias preguntas que creo que son muy interesantes. Así que vamos con la primera. La hace Di24FM y dice: ¿cómo consigo financiación para mi proyecto? ¿Quieres empezar tú? ¿Nos dice algo de cómo es su proyecto No aporta esta más es la información. pregunta? Sí, es muy genérica. Claro, es que eso Yo... depende de muchas cosas. Puedes incluso ir a la Asociación de Jóvenes Empresarios o puedes... O sea, hay que decir, es que también habría que ver de cuánta financiación estamos hablando, si tienes un business plan o no, qué tipo de negocio tienes, si necesitas financiación externa o puedes autofinanciarte tú. Yo aquí el mejor consejo que te daría, sin conocer tu proyecto, ni siquiera quién eres ni a qué te dedicas, es que cuantificases cuánto te va a costar lanzar al mercado, cuál es el coste de tu MVP o tu producto mínimo viable. Y si son 3.000 euros, bueno, pues a lo mejor tus padres pueden prestártelo. Son 50.000, a lo mejor el banco te lo puede dar. O a lo mejor encuentras a un business angel, a un tío que se dedique a invertir en ideas y en personas, que te los deje. Entonces, en base a eso. Luego también una alternativa muy chula, esta muy poca gente la aprovecha, es hacer un Kickstarter, hacer un pre-lanzamiento. Dice, voy a vender 1.000 mochilas con este logo, con esta imagen de marca, ¡pum! Y oye, las puedes comprar un mes antes. Y luego, cuando tengas todo el dinero, las produces y las mandas. Entonces, bueno, de esa forma arriesgas lo mínimo posible. No sé si tienes alguna idea más que añadir. Eso es, sí, no, habría que ver también si eso es lo mismo, si lo que está vendiendo son servicios, si son productos. Claro. En el caso de que sean productos, como has dicho tú, si puede hacer un Kickstarter al principio. Yo, por ejemplo, cuando con todo el tema de lo del entrenamiento online y tal, empecé con un préstamo personal al banco de 12.000 euros, que luego se lo puede pedir cualquiera. O sea, es un préstamo que te lo dan para un coche. Muy Y interesante. ese fue lo que utilicé yo para poder empezar con el tema. Muy bueno. Yo, por ejemplo, con AudioFit ahorré, bueno, tenía en mi cuenta bancaria 5.000 euros e invertí en AudioFit 3.000 de esos 5.000 euros, que los había ahorrado trabajando como árbitro de fútbol aquí en la Comunidad de Madrid y también dando clases particulares de inglés. Luego, por supuesto, pues también con eso me financiaba mi estilo de vida, ¿no? Pues el gimnasio, los suplementos, de salir. Pero bueno, te das cuenta de la importancia de comer mierda lo antes posible siendo joven para poder hacer luego cosas Al final es si te eso. Mira, parece tú. un amigo mío que tiene ahora, pues tiene un garito de noche, tiene 3 locales. Y él arbitraba de partidos de baloncesto. Y se tiraba los fines de semana, no sé cuántos partidos arbitraba los fines de semana, pero una barbaridad de partidos de baloncesto. Al final nunca sabes, ¿no? O sea, es decir, lo que dices tú, le comer mierda, primero porque te enseña muchas cosas de ti mismo y de cómo funciona la vida, y segundo porque luego nunca sabes esa pequeña riqueza que estás ahorrando, las puertas que te puede abrir en un futuro. Totalmente de acuerdo. Mira, si te parece, vamos con la segunda pregunta que la hace Pimpedro barra baja, que nos sigue a los dos, que dice: ¿qué fue lo que os daba más miedo antes de emprender? Esta es muy buena. ¿Quieres empezar tú? A mí lo que más miedo me daba era... no, a ver, sí, vale. Yo, por un lado, yo para emprender tuve que dejar un trabajo en el cual se me pagaba muy bien, tenía una opción de futuro, o sea, tenía unas perspectivas de futuro muy buenas y fui consciente de que tenía que dar 2 pasos hacia atrás para luego poder dar varios pasos hacia adelante. Y a mí lo que me daba miedo era no poder generar suficiente dinero para mi subsistencia. Es decir, no saber, o sea, siempre podía haber vuelto a casa de mis padres o algo por el estilo, pero sobre todo lo que me daba miedo era que cuando emprendes al principio sabes que va a haber pues, baches, sabes que es una montaña rusa al final y tienes días muy buenos, días no tan buenos, pero al principio hasta que tienes un historial en el cual puedes ver cuánto facturas cada mes más o menos y ya tienes una serie de datos que puedes analizar para mejorar el coste de adquisición de cada cliente, para mejorar el ticket medio y demás. Al principio no tienes datos y al final pues vas un poco a ver qué pasa, ¿no? Y a mí lo que me daba miedo era el pegármela y tener un poco como que volver con el rabo entre las piernas y volver. Pero vamos, al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar pues es que vuelva como a mis inicios antes del trabajo ese que tenía, pues que vuelva a lo mejor, imagínate, a hacer entrenamientos presenciales de forma freelance y a partir de ahí volver a generar X y tal. O sea, no tenía tanto miedo como tal, sino que era un poco incertidumbre. Lo que sí que nunca me dio miedo y que he visto mucha gente que le ha frenado mucho en la vida el no llegar a emprender por eso es el que dirán. A mí el que dirán me la pelaba. Muy bueno. De hecho, yo creo que en mi caso personal era más bien el síndrome del impostor, ¿no? Yo siempre que hago algo voy a muerte con ello y aspiro a ganar siempre. Entonces, claro, yo pensaba y digo, ¡buah!
tengo lo que hace falta para montar el próximo Facebook, el próximo Google, y eso al final pues te genera mucho miedo, mucha incertidumbre, y te das cuenta que cuando piensas en pequeño y te dejas de infravalorar como persona y te das más valor, eres la persona capaz de lanzar un Facebook en su fase inicial, y luego ya vendrá el resto. Pero si tienes el miedo de empezar, pues nunca vas a hacerlo. Y como dices tú, también muy importante el tema de no tener miedo a lo que te digan tus compañeros, la gente al lado, por si te caes, ¿no? Y se rían de ti, eso nunca va a pasar. Eso es, y además, es más, es muchas veces la falta de conocimiento te da a lo mejor el coraje y la valentía necesaria para emprender algo, ¿no? Es decir, el no ser consciente de todos los riesgos que hay. Muchas veces, en lugar de, si analizas todos los posibles riesgos, hay partes positivas y negativas de eso. La parte negativa es que puedes tener una parálisis por análisis. Y mientras que si te lanzas, en cierta medida, ¿no? O sea, no que vayas completamente al vacío y sin tener ninguna idea de lo que estás haciendo, pero si te lanzas sin tener algunos de los miedos que a lo mejor hubieras desarrollado más tarde cuando sabes más de los peligros que puede haber, muchas veces es cuando, pues, puedes conseguir grandes cosas que de otra forma no hubieran sido posibles porque no hubieras tenido esa ingenuidad del principio, ¿no? Al principio yo creo que yo por lo menos, yo empecé con esa ingenuidad sí, por un lado tenía la parte de miedo a pegármela o lo que sea, pero por otro lado como, pensaba que me iba a ir de la hostia. Tenía la ingenuidad de que pensaba que me iba a ir de la hostia y hubo momentos mejores y momentos peores, pero si no hubiera tenido esa ingenuidad de querer crear algo grande o querer crear un determinado modelo de vida, de estilo de vida que quería crear y demás, si no hubiera visto que eso era posible incluso con cierta ingenuidad, no lo hubiera podido hacer. Sin duda. Creo que la frase esta de shoot for the moon and you land among the stars. Básicamente apunta a la luna y acabarás a las estrellas, ¿no? Si aspiras siempre a sacar un 10, pues a lo mejor sacas un 8 y está bastante bien. Si aspiras a sacar un 5 y dices, bueno, voy a ver si monto esto pequeñito para ganarme 1.000 euros, posiblemente o no factures o ganes al menos 400 euros y no tenga mucho si estoy emprendiendo. Si te parece, vamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿pensáis que el coronavirus va a cambiar la manera en la que vemos el teletrabajo? ¿Quieres empezar tú? Ojalá. Sí, ojalá. Es más un deseo, ¿no? Ojalá. Sí, sí, o sea, ojalá. Esto es como, yo en la semana de trabajo en 4 horas de 4 Hour Workweek de Tim Ferriss y entre otras cosas, el libro te explica estrategias de cómo tú poder empezar el teletrabajo y al principio a lo mejor trabajar desde tu casa 1 o 2 días a la semana, cómo convencer a tu jefe, cómo esto, cómo lo del cual, hasta que llegas a un momento en el cual te conviertes en nómada digital y ya puedes viajar por todo el mundo y trabajas desde ahí o esto o lo otro, ¿no? Yo creo que ojalá sí lo haga porque yo creo que hay mucha gente que será mucho más productiva desde su casa porque tiene cosas mejores que hacer con su tiempo. Y eso es una de las cosas que experimenté yo. Es decir, yo ahora soy mucho más productivo en 2 horas de lo que era antes en 8. ¿Por qué? Porque cuando ahora hago algo en 2 horas, luego tengo el resto de horas para mí, para el resto del día. Sin embargo, si yo cuando estaba trabajando para otra persona y estaba trabajando, a lo mejor tenía un horario de trabajo para estar en un gimnasio, una oficina, lo que sea, y tengo que estar X horas, no tienes el mismo incentivo para ser productivo, porque al final tengo que estar ahí esas horas de todas formas. Sin embargo, cuando yo lo estoy haciendo para mí, cuanto más productivo sea, más tiempo tengo para ir a hacer mis entrenos, para ir a hacer Muay Thai, para leer, para ver vídeos de no sé qué, para irme a la playa a dar un paseo, para lo que sea. Entonces yo creo que hay mucha gente que si afronta esto de la manera adecuada puede descubrir que tiene muchísima más productividad dentro de lo que ellos pensaban que tenían, demostrarle a sus jefes que pueden ser mucho más productivos y de esa manera, pues a lo mejor incorporar el teletrabajo como algo que hagan varios días a la semana o incluso hacer teletrabajo 3, 4 días a la semana y ir a la oficina solo para las reuniones. Totalmente. Creo que entender esta mentalidad, esta forma de pensar es clave. De hecho, recientemente hablaba con mi amigo Miguel Camarena y él me decía que ha conseguido casi duplicar su facturación mensual a la vez que trabaja menos horas al día porque ha sido consciente de esta falsa creencia y ha dicho, bueno, cuando trabaje, pues trabajo muy muy bien y el resto que pueda lo delego y le va mucho mejor que nunca. Entonces, esta mentalidad española de me tiro de la oficina hasta las 7 de la tarde, cierro la oficina porque así me siento que he trabajado y he estado 2 horas en el Buscaminas jugando, pues no tiene ningún sentido y lo único que nos reporta es menor felicidad, menor productividad y al final pues nos aleja de nuestros objetivos. 100% de acuerdo, tío. De hecho, es más, yo cuando trabajo, cuando tengo, por el tipo de negocio que llevamos nosotros, tengo distintos tipos de trabajo, ¿no? Entonces hay una parte que pueda ser pues reunirme con mi socio y vemos progresiones de un montón de clientes y esa parte es muy de entre él y yo hablar, evaluar cómo han ido progresando esto y lo otro. Hay otra parte que puede ser más de desarrollo de negocio, otra parte de creación de contenido, otra parte que son mis propios clientes. Pero las cosas que son mías propias, yo soy de los de me pongo música chill out o lo que sea en YouTube, algo por el estilo, suelo poner eso, me pongo los cascos y que nadie me hable en el tiempo que esté trabajando. Es decir, no quiero perder ni un segundo. Lo que quiero es ser lo más eficiente posible y lo hago todo en batches. Es decir, ¿cómo se diría eso en español?
como en tiradas, ¿no? En tandas. Es decir, si por ejemplo tengo que ajustar programas, me abro los 15, 20 programas que tengo que ajustar y a lo mejor no te digo si los voy a ajustar los 20 de golpe, pero a lo mejor ajusto 7, 7 y 7, por ejemplo. Y cuando tengo que contestar emails, entonces yo a lo mejor imagínate que tengo que ajustar programas de clientes y contesto a todos los emails de los clientes a los que le tengo que ajustar el programa con todos los ajustes que considera que les tenga que dar respecto a la nutrición, al NEAT, a esto, a lo que sea, y luego me dejo abiertos sus programas y en otro momento de trabajo distinto es cuando hago los programas. Porque tardo muchísimo menos que si hago email, programa, email, programa, email, programa. Necesito estar haciendo el mismo tipo de tarea y estar concentrado al 100% en ese tipo de tarea para hacerlo mejor y más rápido. Qué bueno, me encanta. Sí, como dividir cada tarea en subtareas, ¿no? Y hacer en cada momento solo las subtareas. Y así es como mucho más productivo. Me encanta. Eso es. Por ejemplo, ¿estamos ajustando cosas de 12? Pues estamos ajustando cosas de 12. ¿Estamos ajustando programas? Estoy ajustando programas. Estamos haciendo lo que sea que estoy haciendo en ese momento. Y de hecho, el contenido que veis en redes sociales, todavía estamos subiendo vídeos que grabamos en junio del año pasado. Carlo, mi socio, vino a Marbella, estuvo 2 días, grabamos 200 vídeos y estamos todavía subiendo. Aquí estamos ahora en marzo. Pues estamos vídeos de junio. Todos esos vídeos de preguntas y respuestas, que creo que he subido ya el 70 y pico de esos y luego estamos subiendo audios y tal, todos esos son del mismo día, los grabamos todos en 2 días distintos. 2 sesiones de 2 horas. Porque además fue preguntas y respuestas, ponerme delante de una cámara y de ahí hemos sacado vídeos hasta ahora. Joder, esto me recuerda al youtuber Omar Yusuf, que es muy famoso en la comunidad de habla inglesa en fitness, y dice básicamente que él solo trabaja un día a la semana, que son los domingos, que es su día de grabación. Y el resto se encarga una persona de editarlos, de subirlos, y bueno, y por supuesto puede subir fotos a sus redes sociales, pero que al final, pues eso, que se ha organizado de tal forma que pueda trabajar un día a la semana y hacer todo lo que tiene que hacer. Y eso probablemente sea el objetivo que todos deberíamos tener. Claro, al final el tema es eso, sé todo lo productivo que puedas con tu tiempo, más que dedicarle más tiempo por el hecho de dedicarle más tiempo, ¿no? Yo creo que en España tenemos la mentalidad errónea de pensar que trabajar duro es trabajar más horas. Pero es que a lo mejor hay que cambiar la palabra duro por trabajar bien. Lo que importa es que trabajes bien, cómo deficiente eres, cuánto partido le sacas, no si te pegas latigazos en la espalda al hacerlo. Sin duda. Si te parece, vamos con la siguiente pregunta, que nos la hace Strong Health y dice: ¿crees que el mercado es quien debe regular posibles escaseces de bienes por el coronavirus? Vale, si te parece, empiezo yo con esta, que la tengo muchas ganas. No. En realidad creo que no es nada complicada. Y bueno, básicamente, el problema de que si no dejamos que el mercado regule estas cosas y que llegue el Estado y se le ha encargado de hacer esto, es que acabamos con los incentivos a producir. Un ejemplo claro, ha salido hace menos de un mes que en Francia, Emmanuel Macron, su presidente, ha propuesto expropiar viviendas para así hacer que exista mayor oferta de vivienda, ¿no? En alquiler. Y claro, lo que no entiende Macron es que en el momento que tú te pones a expropiar viviendas a otras personas, las constructoras dicen: ah, sí, pues yo no produzco. Y conviertes un problema de oferta en un problema de oferta aún más grande. Imagínate que falta ahora en España, con el tema del coronavirus, en muchos supermercados faltan plátanos. Imagínate que vas a un sitio donde se producen los plátanos, se plantan, y vas y se los expropias. Ese tío se va a otro sitio o no produce más en este país, te lo aseguro, produce mucho menos. Entonces, si lo que hace el regulador es cargarse de incentivos a producir, pues habrá menos de ese bien. Por ejemplo, lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, cada vez que falta papel higiénico, el Estado expropia la fábrica de papel higiénico y lo que hace es que nadie más produce papel higiénico. Entonces, bueno, pues te cargas el productor. No sé qué piensas. Estoy completamente de acuerdo porque al final es un poco lo que hemos hablado otras veces del tema, el juego de incentivos y penalizaciones, ¿no? Si los incentivos y penalizaciones son erróneos en el juego, eso lleva a ineficiencias y al final ese es el problema. La parte que veo compleja es la parte en la cual el gobierno está empezando a regular ciertas cosas, ¿no? Como los niños ya no van al colegio o las universidades se cierran o la gente ya no trabaja en la oficina y tiene que volver a ir a casa y tal y cual y no sé qué. Y al final... el problema que tenemos con todo esto, a mí lo que más miedo me da del coronavirus es la pérdida de libertades del individuo porque se las apropie el Estado. Por eso lo que decía, cuando quería decir lo de que era una pregunta compleja, no me refería a que era compleja respecto a cuál es la respuesta, sino respecto a las ramificaciones que puede tener la cantidad de cosas que puede hacer el Estado por el bien común, entre comillas, y empezar a quitarle libertades a los ciudadanos en cierta medida. Wow, me flipa. Esto me recuerda, por ejemplo, al tema del cambio climático, ¿no? Que por un supuesto bien general, bien común, que es científico,
pues admitimos que nos hagan cualquier cosa. O sea, si mañana llega el Estado y te quita el 90% de tu renta, no, pero es que lo hacemos porque así consuman menos y así seamos todos más sostenibles. Y dices, bueno, ya, pero... O sea, que hay un problema, estamos de acuerdo, pero que la solución pase porque todo se regule más y todo se intervenga más, es todo lo contrario. De hecho, los países más libres del mundo, más capitalistas, los más libres económicamente, son los que menos contaminan. Y dices, joder, la solución no pasa por más Estado, sino por menos. Y en este caso, pues a lo mejor pasa por una sanidad más libre, en la cual, pues por ejemplo, si tienes un hospital privado, tienes incentivos a educar a tus pacientes para que eviten contagiar el coronavirus y no como el gobierno actual, ¿no? Que si te fijas, el 8M dejó que ocurriese, se duplican los casos cada día en Madrid de infectados y al día siguiente, pues de repente quiere tomar medidas. Y es como, joder, si pagasen ellos estas consecuencias, no lo harían. Eso es. Antes del 8M todo era no, bueno, de hecho creemos que va a remitir, esperamos que ya no haya casos nuevos, esto, lo otro, tal y cual, pim, pim, pam. Día después del 8M se cierran universidades, se cierran colegios, se van a cerrar Madrid prácticamente, o sea, es una hipocresía política brutal en ese sentido, ¿no? Al final es por el interés político propio de cada uno, es lo que da la impresión de que hacen, pero tanto un lado como otro, vamos. Pero sí, lo que da miedo es eso. Lo que da miedo es, al final es esto, y además, y no digo que el coronavirus no sea una amenaza real, pero cuando nos vamos a propaganda política 101, el que haya un enemigo externo es el primer factor y el fundamental para poder tomar control sobre las libertades de tus ciudadanos. Eso te inventas un enemigo externo y entonces tienes... Pues... Perfecto, pues si te parece, Edu, vamos con la siguiente, que es de Juanma Morata, que es un aférrimo fan tuyo, y una pregunta. Buenos días, Marcos. ¿Hasta dónde puede afectar la incertidumbre del coronavirus a los mercados a nivel global? No solo a los supermercados. Creo que se refiere más al tema de bolsa. Pues... A la bolsa y los mercados, sí. Pues yo creo que esto va camino de ser un crack como el del 29. Y bueno, de hecho, por números ahí está. Veremos a ver. O sea, el tema de todo esto es... el tema de todo esto es... Ese es el mayor problema del coronavirus, yo creo. El mayor problema del coronavirus no es cuánta gente puede morir. Esto no es la gripe española de 1917-1918. No es así de letal. Es muy contagioso, pero no es así de letal. Por lo menos no es lo que se ha visto hasta ahora. Pero el problema que puede tener es cómo dañe el coronavirus al sistema. Y por sistema me refiero al sistema económico y financiero a nivel mundial, al sistema político, porque al final va a haber mucha gente que va a perder su trabajo, va a haber pues muchas empresas que van a quebrar y esto puede generar una recesión muy, muy dura de la cual cueste mucho tiempo luego salir. Y eso yo creo que es una cosa que no se está teniendo en cuenta y que toda esta histeria colectiva y la incertidumbre, el mayor problema que puede ocasionar, en mi opinión, es este. Totalmente. Y de hecho creo que el coronavirus es un disparador de posibles eventos económicos nada favorables. O sea, por ejemplo, vemos que la deuda de todos los gobiernos está en máximos históricos. O sea, estamos menos preparados para que los gobiernos hagan lo que sea respecto al 2008. Y encima los bancos centrales llevan realizando durante 10 años políticas súper expansivas que hacen que el crédito sea súper barato, súper accesible, y aún así la gente ni lo quiere, ¿no? Entonces ya con los tipos de interés al 0,25% o al 0,5% en Europa, claro, ¿cuál es la solución cuando hay una recesión? Bajar los tipos más aún. Es que no puede ya. Es como una palanca que aunque la bajes ya no cumple su función. Entonces te das cuenta que nos hemos quedado sin herramientas de política monetaria para digamos, hacer políticas que se llaman contracíclicas. En plan, si la economía va muy mal, pues bueno, hago esto y al menos compenso un poco, ¿no? Es que no podemos hacer eso ya, ese es el problema. Y que los estados están muy endeudados. Entonces, estamos peor para afrontar una crisis. Ya por curiosidad, perdona, porque creo que tenemos delay, entonces vamos un poco a contrapié. ¿Qué opinas del hecho de que, por ejemplo, con todo el tema de la recesión en su momento, 2007-2008, y luego cuando la salida de la recesión, distintos países salían en distintos momentos de esa crisis? Entonces, Francia y Alemania salieron mucho antes que España, la política económica europea la dictaba prácticamente Alemania, mientras que, claro, el problema que tenemos ahí es como el tema del euro, ¿no? De la zona euro y de no tener la posibilidad de devaluar nuestra moneda en un momento dado, como hicimos a lo mejor, creo que fue en la crisis del 93, que devaluamos la moneda para intentar incrementar las exportaciones. Y ahora ya nos vemos en una situación en la cual eso está fuera de nuestra mano, está fuera de nuestras capacidades el hacer eso. Entonces, ¿tú crees que esto del coronavirus puede llevar a una situación en la cual determinados países, los PIGS, que los PIGS son Portugal, Irlanda, Grecia y España, puedan amenazar con salirse del euro cuando ya tenemos el antecedente del Reino Unido saliendo de la Unión Europea?
Yo honestamente creo que esto no va a ocurrir y que simplemente el Banco Central, como bien dices tú, pues un poco guiado por Alemania, va a decir que va a hacer lo que decía Mario Draghi de whatever it takes, va a hacer lo que haga falta para que ni España, ni Grecia, ni Italia caigan y pues van a comprar la deuda de los gobiernos lo que haga falta. O sea, si te fijas, esto es curioso, hace 2 años el Banco Central Europeo anunció que iba a dejar de comprar deuda de España, lo cual por cierto ya era inconstitucional según su estatuto, ¿vale? Y sigue haciéndolo, sigue refinanciándonos y lo que veo es que cada vez va a comprarnos más porque los gobiernos van a querer endeudarse más para hacer frente a esto. Entonces, te diría que la solución para este tipo de acontecimientos económicos nunca es la política monetaria. O sea, eso es un parche a corto plazo. Es como cuando vas al hospital y te ponen algo para que no sientas, ¿no? Pues esa anestesia cumple un rol, pero no hace que estés bien, no te cura de la enfermedad. Pues esto es un poco parecido. Entonces, la política monetaria es lo que llama Daniel Lacalle el gas monetario de la risa. Y en los años 90, como decías tú, con las devaluaciones del ministro Solchaga de Economía, con Felipe González, lo que pasaba únicamente es que en lugar de que te bajasen el salario, en plan de por contrato, te empobrecían, en plan de todo lo que tenías, pues vale un 10% menos, ya está, y fuera. Entonces al final es lo mismo. Pasa que, bueno, no sé por qué, pero pensamos que eso funcionaba muy bien. Y en esa época teníamos un 24% de desempleo, salario bastante bajo respecto a niveles europeos, o sea que tampoco era la panacea. Entonces, ¿cuál es mi solución a las crisis económicas? Curioso sobre todo. Dime. Sí, eso. ¿Cuál es mi solución a las crisis económicas? Pues la solución que venía existiendo antes de la creación de los bancos centrales. Por ejemplo, la Fed se creó en 1913, si mal no recuerdo. Anteriormente a eso, cuando un banco quebraba, ¿vale? Un banco tiene tu dinero y el banco ha sido imprudente, ha dejado más dinero del que debía. Pues ese banco lo que hacía era que hacía un corralito que se llama, que es que, oye, a partir de ahora nadie puede sacar dinero. Y dice, joder, qué mal ya, pero entonces el depositante, el que tiene dinero en el banco, sufre. Bueno, primero, ese tío ha elegido meter el dinero ahí. Segundo, no lo pierde, sino que simplemente no puede retirarlo durante un tiempo. Y tercero, ¿tú crees que ese cliente va a querer dejar su dinero ahí o se va a ir a la competencia? Entonces, que un banco quiebre o te haga hacer un corralito, mandaba una señal a la competencia de, oye, me tengo que poner las pilas y tengo que ser más prudente. Entonces, los bancos prudentes tendrían que hacerlo mejor. Cuando se crea la banca central, lo que hace es que estos bancos nunca puedan quebrar mientras no tengan pérdidas. Entonces, claro, tú puedes ser un banco imprudente, no tener liquidez, que la gente no pueda retirar tus depósitos, pero como el Banco Central te va a inyectar dinero, pues nunca haces un corralito. Entonces suena bien, pero lo que hace básicamente es lo que llaman en inglés moral hazards, que haya incentivos perversos a hacer las cosas mal, ¿no? Y bueno, no es que lo anterior fuera perfecto, sino que esto es un remedio peor que la enfermedad. No sé si tú tienes alguna visión al respecto. Al final, volvemos siempre un poco al mismo punto, ¿no? Que es el punto de incentivos y penalizaciones, ¿no? Es decir, si tú no eres penalizado por jugar mal el juego y no eres incentivado correctamente por jugarlo bien, es cuando se crean estas ineficiencias y cuando se crean, pues eso, lo que dices tú, incentivos perversos también, porque es como el ejemplo que pusimos en otro podcast respecto al defensa que le llega al delantero solo para marcar un gol y le hace una falta en el área y, no ¿es penalti o no es penalti? No, si ahora cambiamos la regulación y no es penalti, pues entonces van a ir a romperle la pierna cada vez que se acerque, porque no tienen nada que perder, ¿no? Entonces el problema es cuando el banco en concreto, en este caso, no tiene nada que perder, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y si el banco no tiene nada que perder, entonces ¿quién es el que tiene que perder? ¿Quién es el que está perdiendo? De hecho, la solución de los bancos ante la crisis del 2008 ha sido, hostias, si nos hacemos mucho más grandes y nos fusionamos entre nosotros, haremos que los bancos centrales digan, uff, eres demasiado grande para quebrar, así que te voy a rescatar. Entonces te das cuenta que primero se limita la competencia porque al final hay cada vez menos actores que compiten entre sí y luego por otro lado, aparte del problema este de la banca central, que es planificar la economía básicamente y no funciona en ningún área, tampoco en área monetaria, es que montar un banco es una tarea titánica. O sea, las barreras de entrada legales que hay son una barbaridad. Y con esto no quiero decir que cualquiera debería poder montar su banco sin más y poder estafar a la gente, sino que es absurdo que haya cientos de miles de páginas de regulación en Europa, en Estados Unidos, y que los bancos puedan relajarse porque apenas hay innovación y apenas hay competencia dentro del sector, porque piensan que ya tienen todo hecho porque el Banco Central les garantiza algo. Al fin y al cabo es un oligopolio, ¿no? Exactamente. Sí, legal. Si te parece, para cambiar un poco de tercio, vamos con la siguiente, que es más sobre emprendimiento, y nos pregunta DMN si pueden. ¿Consideras el modelo de agencia digital un modelo sencillo para empezar a emprender? Si quieres empezar tú. ¿Agencia digital se refiere como agencia de marketing Sí, digital? creo que va por ahí, sí. A ver, no considero que sea un modelo sencillo, pero sí que es un modelo que lo bueno que tiene es que tiene bajos costes para hacerlo.
al menos desde mi punto de vista. Entonces, al final, lo complicado que yo le veo a este modelo a día de hoy es la cualificación de la gente que está haciendo esto, los resultados probados dentro de ese mercado de la gente que está haciendo esto, ya sea gente que hace funnels, gente que son traffickers. Porque además, hoy en día todo el mundo se hace un curso de trafficker de no sé quién y ya todo el mundo, yo soy trafficker y te aseguro resultados de esto, de lo otro y tal y cual. Y realmente esos resultados no están ahí a lo mejor, ¿no? Entonces yo lo que veo en ese sentido es más, lo que veo complicado es cómo labrarte la reputación adecuada y cómo conseguir los clientes al principio y cómo convencerle a la gente de que tienen que pagarle a un tío para que ese tío le ayude a hacer los Facebook Ads de forma adecuada y demás. Pero como modelo de negocio, desde el punto de vista de los costes que conlleva empezar el negocio, de los costes fijos que pueda tener el negocio y demás, me parece un modelo de negocio cojonudo. Exacto. Sí, mi respuesta es que básicamente, como dice Edu, la inversión inicial es muy baja, pero diferenciarte ahí fuera es súper complicado. Tienes que tener testimonios de éxito bastante buenos, tener muchísima experiencia, porque ya hay decenas de miles de agencias ahí fuera que van a hacer lo mismo que tú. Así que sí, a priori suena muy bien, pero es muy difícil. Te lo digo yo, que acabo de lanzar la mía propia y sí, me han pedido ya 13 presupuestos, he cerrado 2-3 clientes, más alguna mentoría extra, pero claro, llevo un doble feed, Natis, tengo una visibilidad en redes pequeña, pero la gente que me sigue confía en mí. Y si empiezas de cero, va a costarte muchísimo. A mí me cuesta muchísimo, pues no quiero imaginar a alguien que empiece sin nada. Claro, además, tú piensas que en tu caso, Marcos, ya simplemente el hecho de AudioFit, ya eso tiene una marca, una reputación que respalda, pues obviamente, el propio éxito de AudioFit, al final se traslada a ti como persona y a lo que tú puedas hacer en el mundo digital, porque es una empresa digital, ¿no? Pero para una persona que quiere empezar de cero en ese mundillo, lo veo muy complicado. Y luego, aparte, si quieres poder enseñar datos, si tú eres, imagínate, pues una persona que quiere empezar en esto y a lo mejor has trabajado anteriormente para otra agencia y has tenido datos, pero muchos datos van a ser confidenciales. ¿Tú cómo vas a poder captar a un cliente y decirle, no, mira, yo he hecho estas campañas y con estas campañas conseguimos esto y el coste de adquisición por cliente fue este y el retorno... Vale, pero es que no vas a poder enseñar muchos de esos datos. Entonces, ¿cuál va a ser tu punto fuerte de venta? ¿Cómo te vas a diferenciar, como dices tú? Porque al final no me parece que sea un mercado especialmente competitivo, pero me parece que es un mercado saturado y me parece que para los potenciales clientes es difícil diferenciar la paja del grano. Totalmente, sí. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de que he trabajado en estos últimos 2 años, no solo en marketing digital de AudioFit y de Natis, sino de otros clientes, en plan de Power Explosive, de Cine Revolucionario, la parte de Facebook Ads, de Macro Wizard. Pues al final esas referencias y esos casos de éxito, pues me dan cierta autoridad, ¿no? Como decías tú, para que otra gente confíe en mí. Pero claro, si no tienes nada de eso, tienes que empezar por la base, que es lo que hice yo estos últimos 2 años. Así que te diría que me plantearía lanzar la agencia cuando ya te vaya muy bien por tu cuenta y tengas testimonios detrás. Incluso, en serio, trabajar tipo otras personas que sepan mucho de esto o que sean tus referentes y luego ya lanza la agencia, pero no al revés. Eso es. De hecho, al final, eso es como funciona la mayoría de las industrias, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú imagínate que esta persona que te manda esto decide que quiere trabajar contigo y trabaja para ti y eso va a tener varias ventajas para esta persona. La primera es que va a aprender cómo son tus procesos mentales y cómo trabajas tú, cómo piensas tú, cómo tomas tus decisiones y demás, ¿no? Y la segunda, que va a tener acceso a tu red de contactos que le van a conocer a él a nivel personal y van a saber, y si esa persona luego rinde bien, pues se va a labrar una reputación interna dentro del mundillo. Al final así es como funcionan casi todas las agencias de marketing y demás. Es una persona que tiene una serie de cuentas, una serie de clientes y luego esa persona a lo mejor decide que se va y se lo monta por su cuenta y a lo mejor por un acuerdo de no competitividad no puede llevarse a esos clientes, pero esos clientes que conocen a otra gente y tal y cual, pues ya le pueden dar como referencia porque mira, yo he trabajado con este tío este tiempo y a mí me ha funcionado muy bien. Sí, me encanta. Si te parece, Desde aquí no invito a nadie a que vaya a trabajar con Marcos si luego le quiere robar a los clientes, ¿eh? Eso espero. Si te parece, vamos con la siguiente, que dice, tengo una empresa heredada de mi padre que tiene cargas económicas. ¿Cómo puedo levantarla? Bueno, esto es una pregunta muy general y que sin tu caso concreto no puedo ayudarte, pero te diría rápidamente que hablases con la gente a la cual tu padre le debía dinero y te sentases y dijese, mira, no puedo pagarte el dinero en el plazo y cuantía acordada, entonces va a haber que refinanciar esto y a lo mejor en lugar de pagarte esto a 5 años te lo pago a 10 y te pago una cuota menor cada mes. Intentar cómo puedes hacer que el negocio sea sostenible teniendo en cuenta que tienes que pagar también una deuda. No sé si Edu tienes alguna idea que le pueda ayudar a Alberto Sánchez de Cruz, que es el que pregunta. Poco más que añadir.
poco más que añadir. Es una situación muy complicada y es una situación ahora mismo muy genérica para nosotros porque no sabemos más, pero mucho ánimo y mucha suerte porque es una situación complicada. Si te parece, vamos con las dos últimas. La primera es de NDRPLC, que tiene una foto de perfil de Dragon Ball de Goku, así que de aquí enhorabuena. La pregunta que tiene es: ¿en qué activos recomiendas invertir tu dinero? Yo también. ¿En qué activos recomiendas invertir tu dinero? Yo es que fíjate que me gusta leer sobre inversiones, pero luego realmente no invierto. O sea, sí, tengo un par de pensiones e historias, pero vamos, no invierto. Tengo amigos que están muy metidos en bolsa y demás y sí que invierten. Pero yo realmente no invierto, pero porque prefiero tener, y lo tengo que cambiar en algún momento, ¿no? Pero prefiero tener cash disponible para oportunidades que me surjan en proyectos que me ilusionen. Entonces, yo personalmente me gusta el saber que si sale un proyecto que me interesa, que me ilusiona y qué tal, y la barrera de entrada no es muy alta, puedo participar de ese proyecto en lugar de simplemente ir poniendo mis huevos en distintas cestas por el hecho de querer ampliar mi patrimonio, por decirlo así. Perfecto. Yo aquí te diría que el mercado más rentable de todo es el tipo de activo más rentable a largo plazo, siempre la bolsa. Da entre un 7 y un 9% anualizado, descontando inflación, si te coges los últimos 200 años, de S&P 500. En cambio, el mercado, a lo mejor, por ejemplo, de la vivienda, pues te da un 3% bruto. Entonces, bueno, aquí te diría que analices tu perfil riesgo, cuánto estás dispuesto a invertir, a arriesgar y ganar, y en base a eso decidas. Pero a priori te diría que analices tu ahorro principalmente mediante la bolsa, y si no tienes conocimientos financieros avanzados, como decía Edu, sé curioso, aprende todo lo posible y también, por supuesto, invierte en índices, no inviertas en empresas concretas, salvo que sepas mucho de contabilidad y hagas análisis sectorales muy buenos y ese tipo de cosas, que no creo que sea tu caso si escuchas esto. Delega tu dinero o en un gestor de fondos de inversión o a ser posible en un fondo de índice, que básicamente, en lugar de comprarte una empresa en concreto, te compras una parte de las principales empresas. Y así es como que diversificas tu riesgo y los índices pues tienden a vencer siempre a la mayor parte de gestores. La mayor parte, más del 90% de gestores de fondos de inversión no vencen a los índices bursátiles. Entonces, como probablemente no sean mejor que un mono eligiendo qué gestor es el mejor, pues te diría que invirtieses tu dinero en índices. Además de eso habla mucho Warren Buffett, de que es mucho más seguro invertir en un índice que intentar tú encontrar, pues eso, él es el oráculo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? El oráculo de Omaha, pero bueno, pero Warren Buffett hay uno, ¿no? Y hay muy poca gente, e incluso bueno, los mejores hedge funds del mundo, pues al final es la poca gente que es capaz de ganarle al índice, ¿no? Totalmente. Y la cosa es que este caballo ganador no es consistentemente ganador. O sea, Warren Buffett, por ejemplo, no es el mejor inversor de la historia si te coges los últimos 15 años de track record. ¿Pero por qué? Porque este tío no gestiona ya 1.000 millones, gestiona 500.000 millones, 1 billón, o sea, en plan, gestiona cantidades absurdas. Entonces, claro, cuanto más patrimonio gestionas, pues peor tienes a invertirlo. Pero incluso aunque tú no crezca la cantidad que gestionas, de nuevo, no todos los años vas a vencer. Por ejemplo, Francisco García Paramés, que es el Warren Buffett español, es como de los gestores value investors más conocidos de España. Ha abierto su propio fondo, el se llama Cobas, hace 3 4 años, y tiene una rentabilidad negativa. Y dice, joder, claro, es que ni en 4 años eres capaz de juzgar lo bueno que es un gestor, porque al final ciertos estilos de inversión pues tienen años malos según el ciclo económico. Entonces, eso, mires a largo plazo y lo que dice Warren Buffett. Warren Buffett dice que cuando él muera, eh, le recomendará a su mujer que invirtiese su dinero en fondos índices. Así que haz caso a Warren Buffett. Qué puto amo. Y si te parece, vamos con la última, que nos pregunta Adrià Cabrera _ sobre un tema que a mí creo que nos gusta bastante, que es sanidad pública versus sanidad privada. ¿Cómo se podría implementar en España un modelo sostenible con sanidad privada? Aquí yo creo que le podemos mandar a lo que hablamos en el último podcast que grabamos con Pedro, ¿no? Eso es, sí. Justo estuvimos hablando del tema de Singapur en concreto, de los ejemplos de Singapur y demás. Eso es. Y aquí simplemente añadirte que esa transición podría ocurrir como ocurrió en los países nórdicos con el modelo de cheque sanitario, que es básicamente que los pacientes, las familias puedan elegir si quieren llevar a sus hijos a un hospital sanitario público o privado. Y como la calidad del privado tiende a ser mejor en cuanto a que no tienen colas, en cuanto a que pues a lo mejor tienen más personal para que no haya esas colas, han invertido más en quirófanos o en camas para que no haya cola de nuevo, pues a lo mejor la gente prefiere hacerse una ecografía en un hospital privado
y ya está. Yo, por ejemplo, me hice una rotura de abdomen en la Comunidad de Madrid hace un año y pedí una ecografía en el hospital más cercano, que además atiende a varias ciudades, y me dieron 3 semanas para una ecografía. Y dije, joder, es que no sé si esto es una rotura, si es serio o no. Bueno, llamé a un hospital privado y me cobraron 50 euros y me dan cita a las 3 horas. Y es como, wow. Hostia, pues a lo mejor el modelo ideal es que todos pagamos un seguro sanitario privado por 50 euros al mes, que haya muchísimas aseguradoras compitiendo entre sí y que no haya colas de espera. Y que el paciente decida con quién se quiere ir. Y para transicionar hacia eso, pues cheque sanitario y sobre todo libertad sanitaria, que sea mucho más fácil pues atender a gente de casa, ese tipo de cosas. Que al final está todo muy, muy, muy regulado por el motivo, con el fin de protegernos, pero que no el fin justifica los medios. Y al final es un tema, lo que hemos hablado más veces, ¿no? De la ineficiencia, que no es por mala intención, pero simplemente es un modelo ineficiente, y es un modelo ineficiente porque los incentivos no están claros. Yo, en mi experiencia personal, he tenido seguro privado casi toda la vida y hubo un par de años que no lo tuve y justo coincidió que me rompí el codo. Tenía 18, 19 años. Y desde que me rompí el codo y fui al centro de salud, que luego tuve que irme a urgencias, hasta que me hicieron la radiografía para ver que estaba roto por 3 sitios, pasaron como 4 o 5 horas. Y yo con el brazo sujetándome, me rompí el brazo izquierdo, el codo izquierdo, sujetándome el brazo izquierdo con el brazo derecho, porque el simple peso de mi antebrazo era insoportable en el codo. Eso solo para la radiografía. Luego, después de la radiografía, pues lo que tardaron luego en ponerme la escayola y todo el rollo. Y desde entonces, ahí me volví a contratar el seguro privado y me cuesta pues algo menos de 50 euros al mes y te quita de esas situaciones en las cuales pues casi nunca tengo que utilizarlo, pero cuando tengo que utilizarlo, pues al menos las cosas van rápidas, de forma eficiente y no tengo que estar preocupado de esas cosas. Sí, la verdad que te tratan de broma. O sea, yo nunca he entendido esto de pedir cita al médico, tener a las 4, te atienda a las 7 y la gente siga defendiendo la sanidad pública tal y como la concebimos actualmente. O sea, creo que la gente simplemente no entiende que está defendiendo. Y claro, dicen, no, pero es que falta presupuesto. Entonces digo, joder, claro, entonces, ¿qué quieres? ¿Duplicar el coste de la sanidad? Entonces, claro, entonces tu modelo ya no es eficiente en cuanto a coste, porque el modelo sanitario español se fundamenta en 2 pilares. Pagar a los profesionales de la salud bastante poco respecto a lo que suele cobrar en otros países o respecto a lo que podrían cobrar. Y luego, por otro lado, el tener poca inversión, el tener pocas camas, pocos centros sanitarios, porque si tuvieran que tener los necesarios para que no hubiera colas, pero colas y colas, serían mucho más caras. Entonces, claro, es un sistema que yo creo que la gente en su día a día palpa que no funciona y que tiene que ser reformado. Y ser reformado no pasa por gastar más, pasa por gastar mejor. Pero es que además el tema es, los incentivos son erróneos tanto por parte del gestor como por parte del cliente, ¿no? Es la cantidad de gente que va a urgencias por cualquier chorrada. Me he roto una uña, voy a urgencias. Me duele la tripa, voy a urgencias. Pero bueno, o sea, es que las urgencias no son para eso, ¿no? Entonces eso también es otro problema, cuando hablábamos en lo fácil que es malgastar cuando no es tu dinero, entre comillas, que al final, si son tus impuestos, es tu dinero, pero no lo percibes como tu dinero, ¿no? Hablábamos del ejemplo del sistema de Singapur, en el cual tú tienes tu propia cuenta destinada a sanidad y sale de tu cuenta ese gasto. Entonces ves cómo disminuye tu propia cuenta. Entonces te pensarás mejor si realmente quieres utilizarlo o no lo quieres utilizar, ¿no? Totalmente. De hecho, como decíamos en el episodio que te recomendamos que escuches, que es el episodio justo anterior a este, en el que aparecemos Pedro, Edu y yo, te diría que en los países nórdicos funciona un sistema que se llama de copago sanitario, por el cual cada vez que tú quieres ir al médico, pues te cobra una cantidad módica, 5 euros o lo que fuera. De esa forma, la típica anciana mayor que no tiene nada que hacer por las tardes y dice, uy, me duele un poco la cabeza, voy a ver a mi médico que me cae muy bien, pues a lo mejor se replantea irse. O cuando te duele un poco la cabeza, dices, joder, voy al médico. Bueno, pues a lo mejor te lo piensas 2 veces, porque ya que hay pocos recursos en nuestro mundo y son limitados y tienen que ir a los mejores usos, pues no podemos hacer que tenga la misma prioridad una persona que dice que le duele la cabeza y va así más al médico que una persona que de verdad está muy mal y tiene que ser atendida. Una persona que se ha roto un codo, por ejemplo, y que te dice que ves que el brazo está roto, o sea, por poner un ejemplo. Exacto, entiendo como un malla. Así que bueno, están todas vuestras preguntas. Ha sido un verdadero placer charlar contigo, Edu. Me he sentido súper cómodo. Ojalá vengas a Madrid pronto y podamos grabar en directo con Pedro. Y espero que a la gente en casa le haya gustado este episodio, que ha sido muy cercano y las preguntas muy buenas. Igualmente, macho, y un placer haber grabado contigo, un placer haber grabado contigo y con Pedro antes también. Así que nada, chicos, un verdadero placer. Gracias por estar aquí. Y si queréis más episodios así, dejadnos preguntas y me quedo con él algún día y hacemos un 2.0. Mandamos un abrazo. Abrazo, hasta luego. Chao.